Saludamos a Ernesto Fares Santoscoy, me da mucho gusto saludarte, Ernesto. Buenos Igualmente, días, muy buenos días a todos. muy buenos días. ¿De qué nos hablas? Bueno, ya de ayer salió el dato de la producción industrial en Estados Unidos. El mes pasado, una caída del 0.5%, misma caída mensual, ¿no? Misma caída que el mes previo. Son caídas importantes a nivel mensual, 0.5, ¿no? Este indicador, combinado con el indicador de gerentes de compra de manufactura, que para el mes pasado, también para junio, ya se ubicó en 46.0 unidades y acumula ya 8 meses abajo de 50 puntos, lo cual implica contracción en el sector manufacturero, nos dan de nueva cuenta un diagnóstico de una recesión, digamos, por la que sufre no nada más la manufactura, sino en sí el sector industrial norteamericano, y que, yo te diría, son los primeros síntomas de debilidad económica ante los incrementos de tasas de interés, que por cierto pues van a continuar todavía en este mes y probablemente hasta en septiembre. Eh, y pues que da como resultado al final que, pues, combinado con datos muy buenos que hemos hablado aquí, o que se han dado recientemente también en la actividad económica americana, sobre todo del sector laboral y del sector de servicios, pues nos llevan a la conclusión de que sí probablemente se dé una recesión en Estados Unidos, pero para el año que entra. En el caso de Citigroup, ellos están focalizando el inicio de la recesión en el primer trimestre del 24. En el caso nuestro, estamos focalizándolo, que ya hemos comentado aquí, en el segundo trimestre del año nuevo. Así lo ves. Entonces, ¿de cuánto fue la producción industrial, perdón? Menos 0.5. Ya son 2 meses seguidos de una caída de esta magnitud. Importante, ¿no? Que ahora sí haya algunos indicadores que ya hablan de pues una retracción de la economía estadounidense, porque, En este sector, en la parte industrial, que es el que está ligado a la economía mexicana, ¿sí? sí. Por ¿Y toda la manufactura. cuántos meses va el gerente de compra abajo de los 50 puntos? 8 meses. Oye, se están rompiendo paradigmas. Antes había indicadores inconfundibles de que algo iba a suceder, o de que venía una recesión, o que venía un auge. O sea, había indicadores clave en la economía estadounidense que señalaban inequívocamente lo que iba a pasar o lo que podía suceder en breve. Y Así ahora es. resulta que se han roto los paradigmas. Esos indicadores no son suficientes, al menos. Así es. Por ejemplo, a finales del año pasado teníamos un diagnóstico similar en la industria, en la manufactura, y adicionalmente teníamos otros indicadores, como el hecho de que la curva de rendimientos de los bonos del tesoro, es decir, poner los rendimientos de distintos plazos, desde 3 meses hasta 30 años, de los bonos del tesoro, teníamos una curva invertida, es decir, se paga más a los cortos plazos que a los largos plazos, lo cual es irracional. Y eso anticipa recesión, ¿verdad? Y eso en 95% de los casos te anticipa una recesión. Entonces, digamos que lo que teníamos hacia finales del año era un cuadro de indicadores que te llevaban a la conclusión de que se iba a dar una recesión. Lo mismo que estamos haciendo ahorita, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues en el primer semestre hubo un primer periodo, enero y febrero, donde los datos sorprendieron, ¿no? Estaban atónitos. Se crearon en Estados Unidos, ¿no? Más de un millón de empleos en tan solo 2 meses. Resurgió fuerte el mercado interno, se atenuó la parte industrial, incluso volvió a ser positiva, y volvió a suceder lo mismo, nuevos datos diagnosticándose un nuevo impulso de la economía en mayo y junio en lo que es el mercado interno norteamericano. Pero en la parte industrial sí ya llevamos 2 meses seguidos de contracción en el sector industrial. Pero el sector industrial pesa menos del 10% del total de la economía, ¿no? Lo fuerte es el mercado interno, los servicios. Mm. ¿Cuánto pesa en la economía? 85% más o menos.
¿Cuál? ¿Ese dato de qué es? Sector de servicios, Ah, te lo servicios. estás preguntando. No, Sector es de que me servicios quedé dentro de economía. de Y el servicios, sí, sector industrial menos del 10%. menos del 10%, porque en México también, ¿no? El sector servicios es el Parecido, preponderante, así es, muy, muy y parecido. el campo menos de cinco por Menos ciento. del 5%. Correcto. Menos del 5% para que vean cómo estábamos distribuidos. Bueno, pues a ver si ahora sí, ¿no? Porque ya está muy cantada la recesión. Sí, pues sí. Estaba yo viendo, por cierto, digamos, el equivalente a un aplausómetro donde hablan de cuál ha sido el, el presidente de la Fed más, digamos, famoso, con mayor fama. Alan Alan Greenspan. Greenspan, por Alan mucho. Greenspan, Por pero es mucho. el que se equivocó más. O sea, Sí, ¿a poco no es fue el el, que se equivocó? es el que la regó más feo, ¿no? Sí, ¿no? Eh, la reseña es, llegó la crisis del Nasdaq, el crack del 2000, marzo Sí, del 2000. él Al fue el señor, autor al señor que hablaba antes de que había una exuberancia irracional del irracional de mercado. los mercados, sí. ¿No? Bueno, se da el crack y bueno, ganó una credibilidad impresionante. ¿No? Lo que hablaba era ley y bueno, pues hablaba en mensaje, en lenguaje esotérico y nadie bien a bien podría eh, descifrar qué es lo que intentaba decir cada vez que hablaba. Pero a él se le ocurrió bajar la tasa de interés en aquel entonces hasta el 1% para provocar un boom inmobiliario que contrarrestara el efecto recesivo del crack bursátil del Nasdaq, de los .com. Sí, Él bajó la tasa de interés al 1, pero después él fue subiendo la tasa de interés hasta el 2018, generando además con la desregulación una burbuja inmobiliaria que se propagó además con los credit default swaps, sí. un apalancamiento impresionante en el mercado inmobiliario, y pues él pincha el globo al subir la tasa de interés hasta el 5.25 y genera la gran recesión del 2008-2009, donde quebró el sistema financiero americano. Los grandes bancos Sí, quebraron, tuvieron que ser rescatados con dinero que el erario norteamericano no tenía suficiente, tuvieron que sí, recurrir a fondos de gobiernos así soberanos es, como el de Emiratos Árabes o China, etc. así es, Y sí fue sí. la peor regalona de la historia. Sí, imagínense cómo, así está la cosa en el mundo. Los más famosos no necesariamente son los mejores, ni los más inteligentes, ni los más capaces. A veces son los más burros, los más famosos, los que llegan a los puestos de elección popular porque resultaron famosos. Tendríamos que tener cuidado de no impulsar candidaturas de personas famosas o simpáticas, sino que sean probadas en su capacidad. La verdad es que hay todo tipo de cosas, de casos. Eh, Uno de los mejores presidentes en Estados Unidos, que ha tenido Estados Unidos, es el señor Reagan. Y Reagan llegó a la presidencia por ser un actor chapísimo. De churros, Oye, vaqueros, pero y nos malo, puso, y malo. nos puso a Gavin como embajador, y además un tipo que no quería México, se le notaba. Pero déjame decirte una cosa, después navegan con las banderas que hicieron posibles los presidentes anteriores, ¿no? Ahí está, o sea, Bueno, generalmente un presidente cosecha lo que le dejó como siempre el anterior. sí, 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 o sea, tiene que convivir con la herencia que les deja el anterior. Hay quienes lo saben aprovechar muy bien, señor Claro, eh, el propio Clinton, Reagan, el señor Clinton, Clinton, bueno, le dio hasta para premios. aprovechó lo que había hecho al final de su administración George Bush papá Sí, sí, sí. y provocó en aquel entonces el ciclo de bonanza económico más largo y profundo de la historia, en los Sí. 90, ¿no? Terminó Ahora, con un superávit fiscal en Estados Unidos. Se puso, inconcebible. prepagó todos los bonos a 30 años. O sea, Sí. bueno, Bueno, pero Reagan no puede explicarse sin la presencia de Margaret Thatcher. del otro lado del río, por el charco, sí estaba la señora Thatcher en la misma sintonía de día, pues, Autora intelectual del NAFTA, por ejemplo.
por ejemplo, ¿no? Cuéntanos la anécdota, que ya te he escuchado. La anécdota de que estaba ya en el público así, ay, no, otra vez. Mi esposa me dice, ya no cuentes esa anécdota, ya. Entonces, bueno, pero posiblemente usted no sepa que estando en Davos, estaban esperando el momento para una fotografía de todos los jefes de Estado y de gobierno que asistieron a esa reunión de Davos, y entonces Margaret Thatcher, platicando así casualmente, le dice al presidente Salinas, ¿sabe qué yo haría si fuera usted? Entonces le dije, dígame usted qué haría si usted fuera yo. Dice, invitaba a Estados Unidos a hacer un acuerdo de libre comercio y eso le va a dar garantías, inversiones, le va a garantizar flujo permanente de comercio con Estados Unidos, que es la economía más importante del mundo, y entonces genera empleos, inversiones y le va a ir mejor a su país. Y entonces este cuate que no era Que nada irse hacia el tarugo, sur, ¿no? Que irse hacia el sur, porque que era la se alternativa. la alternativa era juntarnos con los de América Latina. Y entonces Salinas le habla a Jaime Serra Puche en la noche y le dice, a ver, llama a tu similar de Estados Unidos, dile que nos interesa firmar un acuerdo de libre comercio, que se les interesa a ellos. Entonces le dice Serra Puche a su similar en Estados Unidos, oye, nos interesaría. Que dice. Que agarre que dice. Y entonces el otro que agarre que le dice, ¿no? Y el gringo le dijo, sí, oye, ¿y si invitamos a Canadá? Nosotros tenemos un acuerdo de libre comercio con Canadá. Le digo, pues órale, y así se formó el NAFTA. Así nació. Decisión histórica. Decisión histórica Para ser a la señora Margaret Thatcher. En fin. Ernesto, Ok, muchas déjame gracias.